Buenas noches, bienvenidos al análisis de las 8:45, lunes, y junto a Carmina Valdizán vamos a conducir el debate, el análisis. Carmina, buenas noches, un gusto en saludarla. Igualmente, Mariano, muy buenas noches. ¿Cómo le ha ido? Pues aquí recibiendo las noticias del Congreso de la República. Sí, la verdad, en vivo, y lo acabo de colocar, en vivo estamos observando cómo destruyen derecho parlamentario, pero bueno, es un tema que no nos compete hoy, solo más que decirlo, que realmente las cosas que a veces pasan en el Pleno son cosas que no se entiende, y esto en contubernio con la CC, que también se mete a temas que evidentemente no comprende. Pero en fin, ese no es nuestro tema de hoy. Hoy nuestro tema es el Bicentenario. Hoy vamos junto a Carmina, a volver a tratar un libro que queremos recomendar, que se refiere a la independencia y el Bicentenario, pero tiene una característica. Este libro de María Lorena Castellanos y Carlos Sabino, este es el libro, ustedes lo pueden ver, de la editorial SETS, recién publicado, tiene una estructura muy particular y muy interesante. Así que durante la entrevista y el debate que tendremos con la doctora María Lorena Castellanos Rodríguez, pues vamos a aprender un poco más y a conocer más sobre los acontecimientos de hace 200 años. Vamos a darle la bienvenida a la doctora María Lorena Castellanos. Doctora, buenas noches, bienvenida. Buenas noches, ¿me escucha? Perfectamente, doctora, muchas gracias. Perfecto. Bienvenida. Bien, pues estábamos haciendo una muy breve presentación de su libro. Esta es la portada, escrita por usted y Carlos Sabino, pero específicamente nos vamos a referir a estas primeras alrededor de 90 páginas, que son los primeros 4 capítulos que abarcan ese periodo que ustedes desarrollan alrededor del Bicentenario, o sea, hace 200 años. Y la primera pregunta, pues salta desde que uno empieza a leer, y esa estructura muy particular que tiene el libro, porque, como decíamos, vamos a tratar básicamente los primeros 4 capítulos, alrededor de 90 páginas, pero después dan ustedes un salto de 100 años y después regresan, y la verdad es interesantísimo. Cuéntenos cómo llegan ustedes a la idea de hacer esta situación para comprender el libro que hoy estamos presentando, La Independencia y el Centenario, una mirada desde el siglo XXI. Pues muchas gracias, buenas noches. Básicamente, como ustedes decían, el libro está dividido en 2 partes. Carlos Sabino fue el encargado, quien investigó toda esa primera parte de hace 200 años, y yo investigué la segunda parte, que es la de hace 100 años del centenario, cómo festejamos hace 100 años el centenario. Realmente este es un libro que la planificación inició hace como calculo yo unos 2 años aproximadamente, pensando qué podíamos hacer para el Bicentenario, porque es una fecha importante para conmemorar y retomar el tema histórico y darle como bien dice el título, una nueva mirada. Entonces, yo ya había por alguna razón empezado a investigar un poco acerca del centenario por otros motivos, y ya tenía algo de material recolectado, y entonces decidimos hacer un solo libro donde se tratara un poco el tema de hace 100 y de hace 200, pero tratar de reenfocar especialmente en el de hace 200 años, un poco pensando en cuáles eran las opciones de los guatemaltecos en ese momento, y de los centroamericanos más bien, y por qué se independizaron. Y luego tomar esa misma visión de cómo enfrentaron hace 100 años nuestros antepasados esos festejos, porque hace 100 años la situación en general del país era similar a lo que estamos pasando. Tal vez un poco peor estaban ellos hace 100 años de lo que estamos nosotros hoy. Entonces, tratar de verlo desde la perspectiva de ellos, aunque es un poco difícil porque por mucho que uno quiera investigar, no logra captar totalmente la esencia de cómo les tocó vivirlo a ellos. Y así fue como llegamos a este libro, que definimos en 2 partes. Y por eso fue que hicimos 2 partes para
mostrar que hay un salto temporal y que no es una continuidad histórica de los 100 años, sino que son dos periodos específicos. Muchísimas gracias, doctora, con esta introducción. Ahora quisiéramos platicar del Bicentenario. Estamos ya muy próximos, a pocos días de celebrarlo. ¿Qué estaba sucediendo en Guatemala hace 200 años? Bueno, voy a tratar de referirme un poco a hace 200 y a hace 100 para que vayamos teniendo un poco el equilibrio y ver cómo se enfrentó esta situación. Hace 200 años teníamos a un proceso de independencia que era necesario. Realmente ya el tema del desgaste político de España en relación a las provincias de ultramar, que era América, ya había llegado a un punto tal que realmente se hacía necesaria esa separación. Ya América del Sur la había emprendido más de 10 años antes, México también ya estaba en ese proceso, y ya quedaba únicamente Centroamérica y Perú para terminar de desvincularse de una España que se había quedado acéfala cuando a Fernando VII pues primero Napoleón lo quita de la corona y luego cuando él regresa, que regresa nuevamente como monarca absoluto. No voy a entrar en más detalle porque creo que ustedes van a entrevistar a Carlos Sabino próximamente y esta es la parte que él desarrolló. Luego, si lo vemos de hace 100 años nuestros antepasados tuvieron que pasar nuevamente por una situación con bastantes desafíos. Y cuando nosotros hablamos de bastantes desafíos, es que tenemos que ver que desde 1917 se van a dar una seguidilla de eventos, tanto naturales, económicos como políticos, que van a ubicar a los guatemaltecos en una situación bastante apremiante. Tenemos en 1917 y 1918 estas 4 terremotos que se van a suceder entre el 25 de diciembre de 1917 y enero de 1918, que prácticamente destruyen la capital. A eso le tenemos que agregar que en 1919 empieza la pandemia de la gripe española y va a empezar también la epidemia de la fiebre amarilla que va a azotar la costa sur. La pandemia va a durar entre 1919 y 1920. En 1920 tenemos la caída de Manuel Estrada Cabrera, de una dictadura de 22 años, la formación del Partido Unionista que va a llevar a declarar a Manuel Estrada Cabrera como mentalmente incompetente para seguir en el cargo. Y luego de eso vamos a tener la semana trágica donde Manuel Estrada Cabrera decide que no quiere así de fácil salir del gobierno, sino que realmente él quiere permanecer ahí. Vamos a tener que entre el 8 y el 15 de abril de 1920, la capital, que todavía estaba derruida, va a ser cañoneada por Manuel Estrada Cabrera. En esas circunstancias, aparte de la crisis económica, que cabe decir que para 1921 más o menos vamos a estar a un tipo de cambio de 32 pesos por dólar. Entonces, si analizamos la situación de hace 100 años, realmente nuestros abuelos, bisabuelos, tatarabuelos tuvieron una situación bastante apremiante en cuanto a cómo festejar ese centenario. Y es como más o menos esa visión que nosotros queremos darle al libro, tratar de ponernos un poco en los zapatos de ellos para, pues no sé, tal vez aprender algo de la forma en que ellos lo encararon, o tal vez comprender mejor las circunstancias y tratar de evaluarlos mejor a lo largo, pues en la perspectiva del tiempo. Y precisamente el subtítulo, Una mirada desde el siglo XXI, pues lleva a no solo ver hace 100 años, sino también hace 200 años. Evidentemente como que hay algunos, con
total diferencias, pero hay algunos paralelismos de los contextos difíciles, complicados, de crisis económicas, de crisis políticas. Bueno, estamos ahora en pandemia, nadie se hubiera imaginado que 100 años o a 200 años estaríamos en medio de una pandemia y que por lo tanto pues también va a poner muy difícil y solo si de ciertas formas vamos a poder conmemorar el bicentenario de nuestra independencia. Pero en ese sentido, doctora, si pudiera ayudarnos un poco a ver desde esta mirada del siglo XXI, los acontecimientos, sin entrar en las especificidades, porque como usted dijo y adelantó a un invitado que tendremos próximamente, nos quitó la sorpresa, pero bueno, vale la pena ya generarle el entusiasmo a la gente. Pero veamos algunas de esas características de hace 200 años que las encontramos nuevamente a 100 y ahora a 200 años, porque pues a mí me llama la atención que casualmente en estas épocas se dan estas circunstancias. Hace 100 años terremotos y todo el asunto, y bueno, hace 200 años toda esa complejidad de Borbones, en fin, esas cosas particulares. Cuéntenos un poco, por favor. Bueno, realmente la historia nos muestra que cada generación tiene sus desafíos. Cada generación le toca enfrentar diferentes situaciones políticas, económicas o de hechos naturales, y las va a resolver de la forma en que en ese momento lo puede hacer. Ya sea con la tecnología que tenga a su disposición en ese momento, en función a la realidad que les toca vivir. Una situación que siempre pues yo trato de reforzar cuando doy alguna plática o algo, es que nosotros desde este siglo XXI no podemos ser críticos de cómo enfrentaron nuestros antepasados la historia, porque precisamente ellos lo hicieron en función a las opciones que tenían en ese momento. Entonces, nosotros deberíamos, y eso es lo que tratamos en el libro, de objetivamente presentar los hechos que les tocaron vivir y mostrar las opciones que se tenían. Porque siempre lo digo, ¿cómo nos van a calificar a nosotros? Si nos ponemos en ese plano, ¿cómo nos van a calificar a nosotros dentro de 100 años? O sea, nosotros estamos enfrentando una situación de pandemia hoy en función a la realidad en que nosotros vivimos, no en función a la realidad que van a tener dentro de 100 años. Pues de la misma manera tenemos que verlo para atrás. Entonces, el asunto es que, por ejemplo, hace 100 años, en medio de una crisis política, económica, de desastres naturales, a mí me llamó muchísimo la atención que la gente salió a festejar, a pesar de todavía estar recogiendo escombros, de no tener el Palacio de Gobierno, porque había sido uno de los edificios que se cayeron con los terremotos, que don Carlos Herrera, en medio de toda la crisis, edificó el Palacio Centenario para que hubiera un lugar donde hubiera los festejos para hacerlo. Se organizó una comitiva tanto del conjunta, donde la dirigía el alcalde de la capital, con personas de la iniciativa privada y de otras instancias, para poder darle realce a una fecha que se consideraba sumamente importante y que yo creo que en la actualidad también lo es. Es cierto que tenemos nuevamente el tema de la pandemia, al igual que hace 100 años, que realmente para 1920 se estaba finalizando, y es muy probable que en 1921 todavía hubiera casos de la gripe española y de fiebre amarilla por ahí finalizando esa pandemia, pero aún así la gente pudo festejar, lo hizo durante 10 días. Y no solo el gobierno organizó diferentes actividades para hacerlo tanto en la capital como en el interior del país, básicamente fueron las alcaldías las que se encargaron de eso, sino que las personas, cuando uno lee las crónicas, tenían entusiasmo. El gobierno apeló a
al entusiasmo de la gente y hubo conciertos en el Parque Central, fuegos artificiales, que de alguna manera llenaron un poco el espíritu decaído de ya prácticamente 3 años de eventos negativos para la población en general y en especial para la de la capital. Entonces, básicamente a mí eso me llamó muchísimo la atención porque las personas ahí narran que decoraron sus casas, pusieron banderas en el exterior, o sea, hicieron lo posible para que la capital luciera no tan derruida, pero sí un poco festiva. Gracias, doctora. Y pensando desde la perspectiva del día de hoy, es sorprendente, estamos a menos de 10 días de celebrar este bicentenario y no hay nada de eso, el gobierno ha suspendido, obviamente seguimos en la parte de la pandemia, estamos a media pandemia, esperemos, o no sé, con esta pandemia no se sabe, no se puede predecir realmente qué es lo que está sucediendo, pero la gente tiene apatía, la gente no habla, los medios de comunicación, no hay un ambiente festivo. ¿Qué pasó? ¿Cómo se perdieron estos 100 años que ahora a la gente le da lo mismo? Yo creo que es un poco de baja autoestima que estamos padeciendo. Escucho mucha gente criticar y decir independencia de qué, realmente nos independizamos. Yo creo que parte del problema es la desvalorización que tenemos nosotros de nuestra propia historia. El de desvalorar lo que otras generaciones hicieron y cuestionar la credibilidad o de verdad que ellos hayan hecho algo de verdad trascendente, me parece que es parte del menosprecio de nosotros mismos, porque nosotros somos parte del proceso. O sea, nosotros estamos aquí como parte de un proceso histórico que no podemos negar. Y que desgraciadamente, y aquí vamos a un tema pues sabido de todos, que entre que no leemos, entre que no nos informamos, o que repetimos lo que alguien dijo independiente y no verificamos los datos, el desvalorizar a nuestra propia historia nos lleva a nosotros a desvalorizar festejos como este, porque no nos damos cuenta de la trascendencia real que esas cosas tuvieron. Y entonces tenemos que tratar de empezar a aprender más de nuestra historia, aprender a leer, a informarnos ya con más conciencia para poder nosotros valorar quiénes somos. Siempre a mí, como historiadora, de verdad digo, no deberíamos de estar desvalorizando toda nuestra trayectoria que nos ha llevado hasta donde estamos, porque vivimos en un pesimismo y una baja autoestima, realmente. Yo creo que no, Guatemala ha hecho cosas muy valiosas. Y por ejemplo, en el libro, una de las cosas que nosotros debemos rescatar realmente como guatemaltecos en este proceso histórico es cómo Guatemala, y ahí lo cuento a detalle, cómo los guatemaltecos votamos una dictadura de 22 años, los guatemaltecos, o sea, no con injerencia extranjera ni todo eso, saliendo a protestar, las calles abarrotadas de todas las personas que salieron a decir que ya no querían más la dictadura, una caminata del 11 de marzo, y hay un monumento aquí en la capital que conmemora la caminata del 11 de marzo de 1920 que llevó a la caída de Manuel Estrada Cabrera. Y yo les puedo asegurar que nadie sabe cuál es ese monumento. Y deberíamos nosotros estar orgullosos de que nosotros, como guatemaltecos, sin llegar a la violencia, porque no fuimos los ciudadanos los que nos violentamos, fue Manuel Estrada Cabrera el que se violentó en contra de la ciudadanía que ya no lo quería y nos cañoneó desde 3 puntos diferentes de la ciudad
y nadie recuerda los 1.200 muertos que hubo en esa semana trágica, defendiendo la libertad y queriendo salir del dictador. Entonces, son cosas que vale la pena conmemorar, que vale la pena recordar y que desgraciadamente no sabemos, no conocemos, porque no nos interesa nuestra historia. Asumo, y si me equivoco, doctora, pues jáleme las orejas fuertemente, pero asumo que se refiere al obelisco de la República, ¿no? El que está enfrente del centro financiero de la zona 4. Exactamente. Bueno, pasé una prueba acá con usted, pero retomando, Sí, retomando los temas, esa desvalorización, eso no leer, me llama la atención porque incluso en la misma acta de independencia, pues como que nos quedamos en un par de líneas y no terminamos de leer y no terminamos de comprender. Y ustedes, y aquí sí quisiera que nos ayudara, porque esa acta de independencia es importantísima leerla completamente y comprenderla, no solo en el contexto histórico de hace 200 años, sino también a la vista de quienes aquí impulsan o defendemos una república constitucional liberal. Y entonces ya ahí encontramos, y lo que más me llamó la atención, y con eso concluyo, es que ustedes extienden su contenido hasta la misma Revolución Americana y a la República Constitucional establecida en 1976. Claro, es que el acta de independencia, y hay una cosa que tenemos que tener claro, en el momento de la independencia se van a dar, digamos, en esos primeros 2 años de la independencia, entre 1821 y 1823, es un lapso de 2 años, se van a suceder 3 eventos importantes. Primero tenemos la independencia en sí, que en esa independencia estuvieron de acuerdo tanto liberales como conservadores. Fue una decisión unificada, unánime, de todos los que participaron en el proceso de independencia, porque ya la situación era insostenible. Ya la situación con España era insostenible. Es la misma España estaba pasando por una crisis con Fernando VII, que primero había engavetado la Constitución de Cádiz, después se dio el trienio liberal, ya con la monarquía constitucional, después regresa otra vez a la monarquía absoluta, y en ese ir y venir de la política española, nos dejaron como en el aire a todas las provincias de ultramar. Entonces, en esa acefalía de poder, obviamente, cada una de las regiones americanas fue empezando a formar juntas de gobierno o fueron viendo cómo hacían para solventar esa falta de liderazgo, falta de poder, falta de presencia del rey. Y entonces ya al final de ese periodo, cuando ya solo está Centroamérica y Perú, ya para 1821, entonces ya es necesario, ya la propia situación está empujando a eso. Y entonces Centroamérica decide independizarse y es de común acuerdo, todos están de acuerdo, liberales y conservadores. Ahora, en el momento de la independencia, ya para enero de 1822, vamos a tener la anexión a México, pero esa podemos llamar que es el primer ensayo de gobierno, y ese ensayo de gobierno es un ensayo conservador. Y luego es de la fallida anexión a México en el imperio de Iturbide, vamos a desanexionarnos de México y vamos a empezar la República Federal de Centroamérica, que va a ser el ensayo político liberal. Entonces se nos suceden 3 eventos muy importantes en un lapso muy corto, y luego vamos a tener que la Federación Centroamericana pues va a llegar hasta 1838, donde se disuelve y cada una de las provincias o cada uno de los estados va a empezar su vida totalmente independiente, y Guatemala pues se declara república el 21 de marzo de 1847. Entonces, en esa perspectiva,
tenemos que ver que fueron decisiones que tuvieron que tomar. Yo lo he comparado a veces, esta situación de la independencia, como en el momento de que cuando uno se independiza de sus papás y se va a vivir solo. Un poco, tal vez si nos ponemos en ese plano, recordamos un poco ese momento donde nos toca tomar decisiones acerca de nuestra economía, nos toca tomar decisiones acerca de cómo vamos nosotros a vivir. Algo así les tocó a ellos en ese momento hace 200 años. O sea, es un poco para tratar de hacer una semejanza que podamos tal vez entender un poco más cercanamente. No fue una decisión fácil. Definitivamente no lo fue. Y el acta de independencia, pues obviamente va a mostrar esas como inseguridades, porque dice que todo lo ha de definir un congreso que se debe formar. Ese congreso se va a formar hasta 1823, después de que nos desanexionamos de México. Doctora, y haciendo esta comparación del centenario y ahora el bicentenario, esta división política, porque ya para 1871 ya se veía que celebramos recientemente los 150 años de la Revolución Liberal, ya las cosas habían vuelto a cambiar en el país. Luego se tiene un dictador. Ese ambiente político, ¿usted cómo lo compara con el día de hoy, viniendo desde 1821, 1871, 1921? Sí, ahora el 2021. Bueno, si lo vemos, bueno, ya más o menos expliqué de hace 200. O sea, hace 200 es un cambio bastante diferente a lo que estamos viviendo ahora, porque era pasar de una provincia dependiente de otro gobierno, digamos, de España, de una monarquía, a ser independiente. Entonces ese sí es un salto mayúsculo, ¿no? De hace 100 años salimos de una dictadura, lo que nos pone hoy en una situación, pues si lo vamos a comparar, una situación mucho mejor que hace 100 años. Porque hace 100 años estamos saliendo de una dictadura de 22 años, y una dictadura bastante férrea. O sea, realmente de todo lo que Guatemala ha tenido que vivir en estos 200 años, esos 22 años no fueron nada fáciles para los gobernados. Y esto se lo digo en función a lo que he leído de los periódicos y de las memorias y testimonios de gente de esa época. O sea, testimonios de gente que lo vivió. Y de verdad no fue una situación nada fácil. La mordaza a la prensa, pues, ya todo era censurado. El continuo, la vigilancia a toda la población. Manuel Estrada Cabrera se le atribuyen cientos de muertes, tanto dentro del territorio nacional como fuera. Para algunos de nuestros oyentes sabrán o habrán oído hablar de los famosos chocolates que mandaba cuando invitaba Manuel Estrada Cabrera a tomar un chocolatito, era seguramente porque lo iba a envenenar. La muerte de Manuel Lisandro Varías en México. Entonces, realmente estamos hablando de que no había un Estado de Derecho, pues hace 100 años con Manuel Estrada Cabrera, y recién se abre con don Carlos Herrera. Esa es una nueva era de libertad de prensa, donde no se persiguiera a la gente por sus opiniones. O sea, se abre un momento ya de mayor libertad. Hoy, pues, estamos en medio de esta pandemia que, pues, de alguna manera ha traído restricciones a la movilidad. Lo podemos ver no solo en Guatemala, sino en muchos otros países del mundo. Y déjeme decirle que Guatemala es uno de los países que en este momento tiene mayores libertades que muchísimos otros. Los invito a que investiguen un poco de lo que está pasando en Australia y Nueva Zelanda, por ejemplo.
Entonces sí tenemos nosotros como guatemaltecos que ver que nosotros hemos protegido nuestras libertades. Hemos aprendido a vivir en democracia y llevamos desde 1985 defendiendo que exista la alternabilidad del poder cada 4 años, de no caer en golpes de Estado, de no caer en dictaduras, y hemos logrado salvaguardar eso. Y yo creo que eso es un gran mérito de este país. Creo que el desvalorizarnos no está bien. Nosotros somos un país que mucha gente está pidiendo ahorita cierres, mayores restricciones, pero veamos qué es lo que está pasando en los países donde hay restricciones severas. En Australia no puede salir usted a más de 5 kilómetros de su casa y lo tiene por 1 hora diaria, cosas así. Esa coerción de las libertades individuales que se están viviendo en la actualidad y que nosotros no estamos viviendo en Guatemala debería ser un motivo de orgullo de los guatemaltecos, porque quiere decir que nosotros todavía defendemos nuestra libertad. Algo que compartimos plenamente, doctora Castellanos, y precisamente eso me da paso a hacerle una pregunta, porque al final creo que importante es ese análisis de los contextos, de las similitudes, de las diferencias, para comprender más esta nuestra historia, que contrario a lo que algunos han tratado de imponernos, que aburrida, que sin sobresaltos, sin hechos trascendentales, todo lo contrario. En las últimas semanas aquí desde Canal Antigua hemos mostrado de que nuestra historia es rica, que lo que pasa es que o no hemos leído o no la hemos terminado de comprender. Y en ese orden de ideas, en el prólogo, casi en las primeras líneas, ustedes colocan junto a Sabino algo que me llamó sumamente la atención y que quisiera que lo explicara más, diciendo que hemos menospreciado, considerando incluso como una epopeya nuestra historia o nuestros hechos históricos. Y el utilizar precisamente el término epopeya me llamó tanto la atención que yo le pediría que nos ayude por qué lo consideran y que fue uno de los detonantes para volver a abordar el tema de nuestra independencia. Es que lo miramos para atrás como que si fuera literatura. No sé, o sea, no, como que es parte de un pasado remoto medio de leyenda. Y no es así. Fue una situación real de tensión en este país y donde hubo gente, intelectuales, que desde 10 años antes en El Salvador, en Nicaragua, en Guatemala, empezaron a manifestar ya ese deseo de independizarse porque veían la crisis política que existía. Entonces, no venir y pensar y simplificar, porque esa es una de las cosas que yo digo, hemos a lo largo del tiempo simplificado nuestra historia de tal manera que hemos borrado algunas personas importantes, como por ejemplo, ¿quién? Antonio Larrazábal. Antonio Larrazábal se fue para las Cortes de Cádiz representando a estas provincias con toda una serie de peticiones que llevaban. Cleto Montiel, por ejemplo, es el que primero va a ir a plantear a Cádiz el deseo de formar el que posteriormente se va a llamar Estado de los Altos, pero que en ese entonces se quería convertir en una intendencia. ¿Y acaso recordamos eso? No. Antonio Larrazábal llevaba propuestas bastante liberales en el sentido de la libertad de comercio, de la libertad de imprenta, de la libertad de los derechos individuales de las personas. Y eso, y a pesar, o sea, él era clérigo y pensaríamos que el clero estaba más apegado, digamos, a los conservadores en el tema de los privilegios de la iglesia, pero no es así, no todos fueron así. Y entonces, a la hora de regresar en el tiempo y solo descubrir algunos elementos pequeños para ir simplificando cómo contamos la historia, ahí es donde dejamos de fuera
a personas muy importantes. Y en el libro se rescata, por ejemplo, de esa época, de hace 200 años, a José María Peinado. Y creo que sería una buena pregunta para hacerle al doctor Sabino, pero ahí es un personaje que la mayoría ni idea tiene de quién era José María Peinado y cuál es su importancia y el rol que va a jugar en el tema de la independencia y de Larrazábal. Por ejemplo, de Larrazábal nadie sabe o muy pocos saben o recordarán que fue apresado en Cádiz cuando regresa Fernando VII y después lo mandan aquí a Guatemala a seguir preso en el convento de Belén. O sea, hay cosas que nosotros a lo largo del tiempo hemos simplificado. Y en esa simplificación hemos dejado fuera elementos muy importantes de nuestra historia. Y creo yo que por eso vale la pena regresar y escarbar, volver a leer, redescubrir a esta gente, porque jugaron papeles importantes y algunos de ellos arriesgaron sus vidas en el proceso. Doctora, la semana pasada tuvimos acá en el programa hablando del tema del Bicentenario, justo hace una semana, a don Francisco Pérez de Antón, y una de las cosas que yo le comentaba y le reitero a ustedes, que leer este tipo de libros, empaparme nuevamente en la independencia me cambia totalmente, porque a mí en la escuela, en el colegio me dieron una visión bien simplista, era el libro, creo que 2 páginas, la independencia, y pues, nos independizamos de los criollos, y Gabino Gainza era el capitán general, no se habla de jefe de gobierno, no se habla de nada, y bueno, ya, somos independientes y terminó. Y realmente cuando uno empieza a escucharlos a ustedes, se da cuenta de la complejidad del asunto. ¿Cómo rescatar? Porque desgraciadamente en las escuelas se siguen llevando esos textos y ya no me quiero ni imaginar con todo lo que se ha cambiado últimamente. Lo que están diciendo, si esto es cuando yo era pequeña, yo estudié. Y de verdad, recuerdo el libro de historia claramente porque hasta tenía las fotos de los presidentes de Guatemala y de la independencia no eran más de 2 hojas y media, una cosa así. O sea, ¿qué le están dando a nuestros jóvenes hoy que todas estas figuras hay que rescatarlas? ¿Cómo rescatarlas si son parte de lo que somos? Y aquí viene usted al tema que yo he estado diciendo, o sea, no leemos. Y creo yo que los primeros que deberían estar actualizándose en las nuevas, en los nuevos hallazgos, porque incluso hay cosas que estaban guardadas en archivos y que se rescatan. Y entonces, en ese rescate de archivos, que de hecho hicimos nosotros en este libro, hay rescate de archivos, si ustedes ven atrás, se consultó el Archivo General de Centroamérica, por ejemplo, el archivo de CIRMA, o sea, son fuentes primarias. Entonces, cuando uno rescata fuentes primarias, puede rescatar elementos nuevos, novedosos, hasta simpáticos, de cosas que han sucedido en nuestra historia. Entonces, creo yo que deberíamos interesarnos más, no solo como personas, como guatemaltecos, como maestros, como alumnos, en leer esto. Y un problema que hay es que la historia le enseñan a pura memorización de fechas y nombres. Y no es eso. La historia son procesos. Y que lo cuenten como contar el cuento, digo yo, porque eso es lo que siempre digo. Cuente el cuento, cómo pasó, no tanto el énfasis en la fecha, en que recuerden la fecha y que recuerden el nombre. Uno debe tratar de comprender el proceso. Porque a veces lo que hacemos es hablar de la historia de Guatemala como que si nosotros estuviéramos dentro de una cúpula de cristal, como que solo nosotros hicimos eso o solo a nosotros nos pasó eso, y no es así. O sea, nosotros somos parte de un contexto mundial, de un contexto internacional, donde no somos ajenos a las influencias que vienen de fuera. Y entonces vamos a actuar de manera consecuente a los tiempos. Pero si nosotros no damos ese contexto del mundo y de las épocas y de las ideas, vamos a entender poco o nada de lo que está sucediendo en el país. Y es donde caemos en ese simplismo que usted indica.
Doctora Castellanos, y en ese mismo orden de ideas, ¿qué tan difícil es escarbar ahora nuestra historia? Ya nos mencionó que tuvieron oportunidad de recurrir a fuentes primarias. Sabemos que hay universidades en Estados Unidos, bueno, en España mismo hay una cantidad todavía de documentos que o se conocen muy poco o todavía no han sido descubiertos. Cuéntanos un poco esa formación de recabar, de escarbar, utilizando su palabra, de nuestra historia y qué nos falta todavía para efectivamente tener una visión mucho más clara de los hechos y acontecimientos que, como bien también dijo Carmina, pues en las últimas semanas hemos tratado a través de diferentes autores de conocer más. En este país falta muchísimo por escribir, muchísimo. Desgraciadamente, la cantidad de investigadores históricos que hay es muy poca, somos pocos los que nos dedicamos a buscar y escarbar entre documentos viejos, documentos antiguos, no solo nacionales, sino en otros fondos documentales, como bien dice usted, los archivos españoles. Creo yo que como historiadores, esa es nuestra labor. Nuestra labor debe ser el brindarle al guatemalteco y al ciudadano del mundo en general elementos para aprender más y profundizar más acerca de ciertos temas. Y creo que cada uno de nosotros puede hacerlo. Yo recuerdo que ustedes presentaron hace unos meses, por ejemplo, el libro de los cadetes del 54. Correcto, sí. Y entonces ese libro, por ejemplo, es un libro que narra un pasaje histórico muy puntual, pero muy bien narrado, con documentos, con antecedentes. Yo creo que deberían los guatemaltecos, el que quiera escribir y que tenga cómo escribir, no solo si se es historiador o no, yo de verdad les diría que lo hagan, que escriban, porque yo conozco libros como ese, por ejemplo, y otros tantos que han estado saliendo últimamente de temas específicos que profundizan en hechos históricos que son interesantes para algunos, puede ser que para otros no, pero creo yo que quien tenga la intención de hacerlo, debería hacerlo. Porque, mire, después uno se muere y se lleva uno a la tumba lo que vio, lo que conoció, lo que vivió, y en ese trayecto así, cuánto no se ha perdido de conocimiento. Yo sí creo que hay que hacerlo. Los historiadores tenemos nuestra parte de responsabilidad, pero todo aquel que quiera escribir y que tenga la intención de hacerlo, debería hacerlo, porque nos deja un legado importante a todos los guatemaltecos para precisamente reconstruir esa historia. Y a veces no necesita ser grandes historias, las mismas historias de las familias, árboles genealógicos, biografías, todo eso aporta si la historia es el conjunto de las vidas de todos los que vivimos. Entonces, yo sí les pediría que aquel que quiera escribir, de verdad escriba, porque es un gran aporte a nuestra historia. Doctora, y con relación a este rescate de estas fuentes primarias, porque realmente se rescatan porque muchas de ellas no han sido ni siquiera digitalizadas y están en estados. Yo he estado en el Archivo General de Centroamérica y es precario realmente todo. Ellos hacen todo lo que pueden, pero eso se debe digitalizar. Precisamente en la presentación del libro de los cadetes estaba el doctor Sabino. Y recuerdo que una de las preguntas que yo le hice al mayor Rolando Archila, el autor del libro, y al doctor Sabino, es que cuando yo empiezo a leer del incidente, busco en Wikipedia, por ejemplo, y las versiones en internet, sitios, blogs y todo, varían de una forma increíble. Realmente no lo hice y debía hacerlo, lo voy a hacer para la próxima semana con el doctor Sabino, pero le hago la pregunta a usted. De todas maneras, cuando uno busca y coteja esta información, ¿qué tanta disparidad encontraron ustedes? Porque es terrible las cosas que se leen en la web.
Yo creo que debemos, aparte de lo que debemos hacer es aprender a analizar con criterio lo que estamos leyendo. Porque muchas veces se escriben cosas y ni siquiera están bien fundamentadas. Usted busca la fuente de donde afirman ciertas cosas y no está. Y a veces sucede que usted empieza a buscar y a buscar y a buscar y va a encontrarse con que repiten la misma cosa y a veces con error en más de una página. Entonces se vuelve un copy-paste. Entonces hay que buscar como que las fuentes serias. Una fuente seria le va a dar le va a poner como nota al pie de página o va a poner la cita de dónde está afirmando esa situación, de dónde lo sacó, de quién lo dice, porque es muy difícil cuestionar aquellas fuentes que están bien citadas. Entonces yo creo que parte de lo que debemos aprender nosotros es a ser críticos y a preguntarnos. Hágase la pregunta, ¿por qué está diciendo esto? ¿Quién lo dijo? ¿Dónde está la fuente? Y de ahí, cuando uno empieza a hacerse preguntas, es cuando uno empieza a descubrir que no todo es objetivo, que hay mucho copy-paste y que a veces hay hasta tergiversación, que eso es lo peor que puede haber. Tergiversar la historia es criminal a mi manera de ver, porque al final usted está pasando una información equivocada que va a cambiar la percepción y la interpretación de muchos hechos históricos. Y eso no debería ser. O sea, la historia no es para favorecer una u otra postura ideológica. La historia, la verdadera historia es objetiva y presenta lo bueno, lo malo, lo positivo, lo negativo, pasó, todo. Ya el lector tiene que formar un criterio, pero no podemos formar criterio cuando hay tergiversación y poca objetividad. Doctora, estamos acercándonos a los últimos minutos de esta entrevista, de este análisis que hemos efectuado junto con Carmina y usted sobre este bicentenario y también partes de lo que sucedió durante el centenario. Pero no podemos negar que hay un movimiento pequeño, pero muy vociferante, que ha unido y ha convergido con un indigenismo reivindicativo radical que busca y que están felices de que no existan las conmemoraciones y las celebraciones. Y yo le pregunto a usted como historiador entonces, que es una pregunta muy similar con la que cerramos la semana pasada, es una larga entrevista también con Pérez de Antón, a su criterio, ¿debemos celebrar, y ahora con las circunstancias pues, que tenemos en el país, pero debemos de celebrar nuestro bicentenario, debemos exaltar nuestro bicentenario, tenemos que conmemorar la fecha, tenemos que darle ese honor a aquellos personajes, hombres y mujeres, que alrededor de 1800, y lo digo alrededor del 1821 porque los libros han dicho, no solo es la fecha específica, hay que ver lo que pasó en 1811, 1808, pero bueno, la pregunta, ¿debemos celebrar? Sí, claro que sí, porque no podemos desvalorizar lo que nuestros antepasados hicieron, porque nosotros en nuestra cerrada y corta visión de nuestra historia, estamos decidiendo que lo que hicieron ellos no tiene valor. Ponga una bandera en su carro, enfrente de su casa, pero muestre que es guatemalteco de corazón. No podemos desvalorizarnos nosotros de esa manera. Es una desvalorización de país lo que estamos haciendo y no puede ser, porque todos, absolutamente todos, en este momento, somos un producto de todo ese proceso histórico, empezando no desde 1821, desde mucho tiempo antes. Entonces, no podemos nosotros decir, vamos a valorizar solo esta época, pero esta época no. Esta sí y esta no. ¿Y por qué? ¿Cuántos de nosotros, de todos los guatemaltecos, tenemos antepasados
que estuvieron en ese proceso. ¿Por qué? Porque aquí no hubo muertos a la hora de la independencia. No, o sea, no tiene por qué eso ser un factor que defina si nosotros vamos a valorar o no lo que los otros hicieron. O sea, ¿por qué nosotros en este momento no somos superiores a lo que fueron nuestros antepasados? Entonces, debemos realmente festejar lo que ellos hicieron, con lo bueno, lo malo, las equivocaciones, los aciertos. Pero eso somos producto de todo eso. Ah, pero hoy no nos parece en dónde estamos. Bueno, ok, es nuestro momento de lucirnos, es nuestro momento de cambiar, y es el momento de decir, está bien, vamos a cambiar hacia esto, pero hacia esto positivo, hacia esto que mejora, hacia esto que valora a todos los guatemaltecos, no a unos o a otros. Entonces yo sí creo que sí debemos festejar, claro que sí, no solo el 15 de septiembre, muchas otras fechas que vamos a tener aniversarios próximamente en los próximos años, vamos a estar teniendo otras fechas que conmemorar y lo debemos hacer con felicidad y podemos hacer crítica, pero esa crítica debe ser constructiva para mejorar nosotros hoy, no para desvalorizar lo que ellos hicieron ayer. Pues de verdad que, doctora, hay muchas cosas que rescatar de la entrevista de hoy, sobre todo ese centenario, para comenzar, ese espíritu de cuánta tragedia, cuánto habíamos venido viviendo y aún así la gente celebró el centenario. Y yo sí quiero invitar a todos nuestros televidentes a que vayan a comprar el libro, lo lean, vean la segunda parte, que es de lo que hablamos ahorita un poquito más a fondo. Hubiéramos querido tener mucho más tiempo para hablar, pero yo creo que, como dice ella, habrá más oportunidad. Y recuerden que la próxima semana estaremos hablando con el doctor Sabino de lo que fue ese marco histórico en 1821 para la independencia de nuestro país. Doctora, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Muy amable, buenas noches. Gracias. Bien, Carmina, cerramos otra interesantísima entrevista y, como usted dijo, vale la pena adquirir este libro porque, bueno, tiene cosas interesantísimas. No, y rescatarlo. Sí. O sea, no hay excusa para no celebrar. Bueno, agradecemos que nos hayan acompañado, los invitamos a que sigan con Canal Antigua y junto a Carmina regresamos el próximo miércoles. Muchas gracias, buenas noches.